Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 2 de esta epístola a los Gálatas. Y hasta aquí hemos estado hablando acerca de la experiencia personal que tuvo Pablo, su experiencia en Arabia, donde vemos el origen del Evangelio en lo que se refiere a Pablo. Eso nos lleva al tiempo de la conversión del apóstol. Luego tenemos la experiencia de Pablo con los apóstoles allá en Jerusalén, y vemos la singularidad que tiene el Evangelio. Aun cuando él no había tenido ningún contacto con los apóstoles en relación con el Evangelio, lo que él estaba predicando y el Evangelio que ellos estaban predicando, se dieron cuenta que todos estaban predicando la misma cosa, el Evangelio de la gracia de Dios, y que ellos estaban comunicando en ese día el mismo Evangelio. Tenemos luego la experiencia de Pablo en Antioquía con Simón Pedro, y allí se vio la oposición al Evangelio. Vino en una forma muy insólita. Se presentó en la forma de un hombre que sucumbía bajo el legalismo. Aún Simón Pedro hizo eso. El Evangelio nos debería guiar a tener una convicción en cuanto a nuestra conducta. Dijimos en nuestro programa anterior que Simón Pedro, cuando llegó a Antioquía a visitar a Pablo, vio que éste estaba comiendo en la mesa con los gentiles y disfrutando de un buen lechón asado. Y Pedro se preguntaba si él podría participar de esa comida. Así es que él se aproximó a esa mesa y encontró que a él también le agradaba esa comida. Nunca la había probado antes en su vida. Él estaba disfrutando de esa comida en la mesa de los gentiles, viviendo de la misma manera en que ellos lo hacían, hasta cuando llegaron algunos hermanos provenientes de Jerusalén, unos hermanos muy severos en su parecer, austeros. Ellos eran legalistas. De paso, debemos decir que bajo la gracia, si ellos querían actuar así, bien podían hacerlo. No tenemos ninguna objeción hacia gente que hoy piensa que no deberían comer ciertas carnes. Eso está bien. Pero por favor, permítanme que yo tenga la libertad de comer las cosas que usted no quiere comer. Si yo no como cierto tipo de alimento, no es por razones religiosas, sino porque, bueno, quizá me hace daño para mi organismo. Pero no tiene nada que ver con mis creencias religiosas. Pues bien, cuando estos hermanos llegaron, Simón Pedro se apresuró a regresar a la mesa donde estaban los alimentos preparados según el ritual judío, y él se sentó entre ellos un poco avergonzado quizá. Ahora Pablo vio lo que estaba ocurriendo, y entonces le dice en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora lo que él estaba diciendo es simplemente esto. Cuando este hombre abandonó la mesa de los gentiles y regresó a la mesa de los judíos, estaba diciendo que la mesa de los gentiles estaba haciendo las cosas mal, porque si no, no la hubiera dejado. Él estaba diciendo que la mesa donde se había preparado los alimentos, según la costumbre judía, esa era la correcta. Y por tanto, él regresa de la libertad que tenemos en Cristo al legalismo, nuevamente al judaísmo. La naturaleza del reproche de parte de Pablo nos muestra en primer lugar la inconsistencia de guardar la ley. Usted se da cuenta, amigo oyente, que era correcto para Simón Pedro el vivir de la misma forma en que vivían los gentiles creyentes. ¿Para qué desear entonces que los creyentes gentiles vivieran de la misma manera que los judíos? Eso es lo que él estaba diciendo cuando él regresó a la otra mesa. Ahora, si un gentil viviendo bajo la gracia, separado de la ley, era lo suficientemente bueno para Simón Pedro, ¿era eso malo para los mismos gentiles? Esto tiene que ver con la libertad que tenemos en Cristo. Si Simón Pedro tenía libertad de vivir fuera de la ley, ¿no era bueno eso también para que los gentiles hicieran lo mismo? Y ahora Pablo comienza hablando en el versículo 15, presentando el Evangelio de justificación por la fe. Tenemos en primer lugar, en lo que resta de este capítulo, la justificación que es por la fe. Se nos presenta la doctrina. Escuche lo que aquí se dice porque Pablo toma una posición como judío. Escuche lo que dice en el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, el judío de esa época miraba a los gentiles como que estos eran pecadores. En realidad, las palabras gentiles y pecadores eran sinónimos en ese día. Por tanto, el reproche de Pablo dio muestra de la insensatez de guardar la ley, lo disparatado que todo esto es. Escuche lo que él dice cuando continúa hablando en esta sección. Él dice en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está diciendo Pablo que nosotros también, es decir, los judíos, nosotros los israelitas, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Me gustaría escuchar a algún legalista predicar sobre un versículo como este. No he escuchado a nadie que lo haga correctamente. Y cuando uno de ellos lo hace, es decir, habla de este versículo, bueno, hace una parodia de la interpretación de lo que aquí se dice. Este versículo puede trastornar todos los sistemas legales que existen en la actualidad. Y cualquier persona que dice que usted tiene que agregar cualquier otra cosa a la fe en Cristo, amigo oyente, en el momento en que usted hace eso, usted ha mutilado absolutamente el Evangelio. Ahora notemos lo que él está diciendo aquí. Él dice que si un judío ha tenido que dejar la ley atrás, ha tenido que olvidarse de ella, es decir, ha tenido que abandonarla para poder ser justificado por la fe y no por las obras de la ley, entonces la pregunta que Pablo presenta aquí es, ¿por qué deben los gentiles ser puestos bajo la ley? Ese era el gran argumento que tuvo que debatir el concilio de Jerusalén, que se menciona allá en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Deben los gentiles ser colocados bajo la ley? Gracias a Dios que la respuesta fue guiada por el Espíritu de Dios, que los gentiles no deben estar bajo la ley para lograr la salvación. Y en realidad, Él no está bajo la ley para vivir tampoco. Él debe andar en un nivel mucho más alto que ese. Notemos ahora algo más. ¿Pueden los gentiles encontrar justificación bajo la ley cuando el judío ha probado ya que eso es imposible? El judío tuvo la ley por casi 1500 años, y él no ha podido cumplir completamente con la ley. La pregunta es entonces, ¿por qué obligar al gentil a que viva bajo aquello que no ha salvado ni aun a un israelita? Lo que Pablo está diciendo aquí es que, ya que los gentiles creyentes ya habían sido justificados por la gracia, sería insensato para ellos el salir de allí para someterse a la ley que no había sido capaz de justificar a los judíos. Observemos lo que él está diciendo en esta sección y queremos realmente desmenuzar este versículo. Esperamos que usted lo esté leyendo con nosotros, amigo oyente, que tenga su Biblia abierta y que siga paso a paso lo que estamos diciendo. Estamos enviando nuestras notas y bosquejos de este estudio sobre Gálatas y esperamos que usted ya haya solicitado las suyas y que tenga un ejemplar con usted. Bien, escuche lo que leemos aquí. Sabiendo que el hombre, ahora, esto es algo que usted ya sabe. Usted puede saber si es salvo o si no lo es. Sabiendo que el hombre, pues, ahora, ¿qué clase de hombre? Antropos es la palabra que se utiliza aquí, y quiere decir el término genérico de la humanidad. Habla de la solidaridad de la raza, de la humanidad en común que todos nosotros tenemos. Esto rompe cualquier barrera de color, también la barrera que puede haberse creado por las razas, rompe la barrera del estrato social, sabiendo pues que cualquier hombre, no hay ninguna diferencia de quién sea el hombre. Todos estamos en el mismo nivel ante la cruz y ese nivel es el ser pecador. Usted es pecador, yo soy pecador, amigo oyente. No interesa quién sea usted. Usted es un pecador ante los ojos de Dios. Sabiendo pues que el hombre, cualquier hombre, no es justificado por las obras de la ley, y eso incluye el sistema de la ley mosaica, y también incluye cualquier otro sistema legal. Escuche atentamente, amigo oyente. Si usted dice que el día de hoy usted debe unirse a cierta iglesia, o que tiene que tener cierta clase de experiencia, o que usted tiene que ser bautizado para ser salvo, entonces debemos decir que usted está contradiciendo este versículo que tenemos ante nosotros. Porque aquí dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, de cualquier ley, el sistema de la ley de Moisés. Pero Pablo aquí abarca todos los sistemas legales que uno encuentra en cualquier religión. En realidad lo que hace que la religión cristiana sea diferente de cualquier otra religión que existe en la faz de la tierra, amigo oyente, es esta. Todas las religiones que conocemos, cada una de ellas dice, haz esto, haz aquello, cada una de ellas. La religión cristiana no dice eso. El cristianismo dice que usted es justificado por fe, es decir, la fe en un hecho que ya ha concluido. Las otras religiones le dicen que usted tiene que hacer algo. El cristianismo le dice que todo está ya hecho, todo está ya terminado, finalizado, todo ha sido completado y usted lo único que tiene que hacer es creerlo. Permítanos agregar algo aquí que no mencionamos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en esa parte donde habla de los dones.
Lo que Pablo estaba diciendo en el capítulo 12, versículo 3 de aquella carta es lo siguiente. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora escuche atentamente, amigo oyente. Nadie puede llamar anatema a Jesús. Ahora, ¿cómo puede uno llamar anatema a Jesús? Si usted dice, cuando uno llega a Cristo y le acepta como su Salvador, usted no ha recibido todo lo que tenía que recibir. Ahora el Espíritu Santo le puede dar algo más que usted no ha recibido a través de Cristo y usted tiene que buscar alcanzar eso en el presente. Amigo oyente, cuando usted comienza a despreciar la obra del Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él vino a este mundo a morir por usted y realizó una salvación perfecta, y cuando Él completó todo esto regresó al cielo, y dice que Él se sentó a la diestra de Dios, amigo oyente, ¿sabe usted por qué se sentó? Porque ya no había nada más que hacer. Si hubiera faltado algo que hacer, entonces Él no se hubiera sentado. Cuando Él se sentó, quiere decir que ya había completado todo lo que había que hacer. Ahora, cuando usted está diciendo que Él no lo hizo todo por usted, permítanos decirle, amigo oyente, que lo que está diciendo es llamando a anatema a Jesús. Usted no puede hacer eso por el Espíritu Santo de Dios. Usted no está dando un buen consejo. Usted no me está presentando la palabra del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene, Él toma las cosas de Cristo. El Señor Jesucristo mismo dijo que Él lo iba a mostrar a nosotros. En realidad, Él dijo que no hablaría de sí mismo, amigo oyente. Cuando usted viene a Cristo, usted recibe todo, completamente todo. Él está dando todo lo que le hará falta en esta vida, y es a Cristo a quien nosotros nos dirigimos. Él es el único hoy que administra todos esos dones. Ahora el Espíritu Santo es aquel que los da, pero Él solamente está obrando aquí bajo la supervisión de la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amigo oyente, nosotros hoy recibimos todo en Él. Él es el todo en todo. Él es el alfa y la omega. Él es el amén. Y cuando usted dice amén, usted ha finalizado, amigo oyente. Amén. Él lo hizo todo. Y eso es lo que Él le pide que usted diga cuando se acerca a Él. Todo esto que tenemos aquí es bien claro. Es imposible entender mal este versículo. Sabiendo que el hombre, cualquier ser humano, un hombre o una mujer, un niño o una niña, blanco o negro, no hay ninguna diferencia, rico o pobre, esclavo o libre, romano, americano, argentino o chileno, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No dice aquí la fe más algo, es la fe y nada más. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Notemos lo que él dice aquí. Él dice nosotros. ¿Y quiénes son esos nosotros? Son nosotros los israelitas. Nosotros tuvimos que dejar la ley y venir a Cristo y confiar en Él para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Escuche lo que él dice. Esto tiene que ser bien claro. Creemos que cualquiera puede comprenderlo bien. Creemos que hasta algunos de los teólogos liberales lo pueden comprender. Escuche lo que dice. Esta es la palabra de Dios. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, escuche bien, nadie será justificado. No desprecie usted, amigo oyente, la obra del Señor Jesucristo diciendo que no ha recibido todo de su parte. Yo he recibido una salvación perfecta de Él. Yo era un pecador en camino al infierno. Me acerqué a Él, confié en Él, y Él es quien me ha salvado. Notemos ahora lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 17 de este capítulo 2 de su epístola a los Gálatas. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Este versículo, hablando honradamente, es un poco más difícil de comprender que el versículo 16. Permítanos presentar lo que creemos que es la explicación que corresponde aquí. Antes creemos que debemos elaborar un poco más esto que decimos de ser justificados por la fe. Justificado es la palabra griega dekio, que quiere decir declarar a una persona justa, es decir, hacer justa a esa persona. Pues bien, usted ha sido declarado justo por su fe en Jesucristo. Quiere decir, un pecador que es culpable ante Dios, que está bajo condenación y juicio, es declarado justo con Dios en base a su fe en la redención que tenemos en Cristo. No es simplemente el perdón de los pecados que consideramos una resta,
sino que es una adición, una suma a la justicia de Cristo. Él nos declara justo y no es mi justicia, porque mi justicia no es aceptable, no es tan buena como la de Él. Y yo tengo una justicia perfecta y es en Cristo Jesús. El judío, pues, tiene que renegar, digamos, la ley y tomar su lugar como pecador para poder ser salvo por la fe en Cristo. No creemos que puede haber una declaración que sea más dogmática y más clara que la que dijimos anteriormente, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora en el versículo 17 Pablo continúa diciendo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora, el sentido de este versículo parece ser que, ya que el judío ha tenido que renegar de la ley para poder ser justificado por Cristo, y entonces toma su lugar como pecador, ¿es entonces Cristo el que lo hace a él pecador? Y Pablo responde, de ninguna manera. El judío, al igual que los gentiles, era un pecador por naturaleza, y no podía ser justificado por la ley, como ya se ha demostrado. Eso es lo que tenemos allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 10 y 11, donde leemos, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Y quién fue el que dijo eso? Simón Pedro lo dijo. Así es que él y Pablo estaban de acuerdo en la doctrina de justificación por la fe. Sigamos ahora adelante en nuestra sección en Gálatas. Y leemos aquí en el versículo 18 de este capítulo 2, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que si yo regreso nuevamente bajo la ley, entonces yo me hago un transgresor. Pero él dice, yo estoy libre de la ley. Ahora, ¿cómo se libertó él de la ley? Él dice aquí en el versículo 19 de este capítulo 2 de Gálatas, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Escuche usted, porque yo por la ley soy muerto para la ley. En otras palabras, cuando Cristo murió por mí, yo morí. Yo he muerto y estoy muerto a la ley. No estoy bajo ella. Esta es otra de las razones que él da aquí en esta forma de reproche hacia Simón Pedro. Nosotros estamos completamente libres de la ley. Notemos ahora el versículo 20 de este capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es otro de esos versículos que han sido mal entendidos y tendremos que continuar la explicación del mismo en nuestro próximo programa porque creemos que es muy importante, como usted puede apreciar. Este versículo 20 declara un hecho que es real en cada creyente. No es que nosotros debamos buscar el ser crucificados con Cristo. Hemos asistido a conferencias donde luego de alguna predicación, jóvenes han aceptado a Cristo, y ellos se han puesto de pie, en especial en campamentos, y arrojan una ramita al fuego. Y luego ellos mencionan este versículo de la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20 y dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ellos no tenían ninguna idea del significado real de este versículo, no sabían nada en absoluto. Nos hemos dado cuenta que muchas veces se ha utilizado mal este versículo en la actualidad. Pero vamos a esperar hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, para decir algo más sobre esto porque creemos que es muy importante hacerlo. Por hoy nuestro tiempo ha concluido ya y no nos alcanzaría para entrar en este detalle. Le invitamos pues a que nos acompañe en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea una vez más este pasaje y lo estudie usted mismo y lea también las notas y bosquejos que le hemos enviado para que tenga una idea de lo que queremos decir. Y si todavía no ha recibido las notas y bosquejos que ofrecemos gratuitamente, pues escríbanos y con todo gusto se las enviaremos. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que las bendiciones del Señor sea el tesoro más grande en su vida de relación con Dios.